es importante entender algo. Aquí nosotros vemos la conquista de la tierra prometida. Dios había prometido a los israelitas una tierra que fluía leche y miel. Solamente que cuando ellos se fueron en el éxodo, esa tierra fue ocupada por sus enemigos y había que reconquistarla. Dios les promete que eso es un hecho, ¿verdad? Que Él va a cumplir su palabra y va a restaurarlos en su tierra. No sin antes realizar luchas. Y eso es importante. Yo creo que ya se lo había mencionado, pero es importante entenderlo. Nosotros no vamos ahora tras una tierra prometida física, ¿verdad? Sino que hoy la Biblia nos enseña que nuestra tierra prometida es el Señor Jesucristo. Eso tiene que ver con nuestra relación con Él, porque vamos a enfrentar diferentes circunstancias, luchas, dificultades, enfermedades, adversidades, problemas, pruebas durante nuestra vida en esta tierra. Pero ahí es donde nosotros debemos de saber que si el Señor realmente es nuestro verdadero tesoro, hermano, no importa lo que venga, no nos vamos a mover. Vamos a mantenernos firmes y constantes. Por eso es que Dios le da tanto valor a lo que hemos venido hablando, que nosotros somos embajadores de Dios, ¿verdad? Amén, hermano. Somos sacerdotes de Dios, somos hijos de Dios, somos nación santa, etcétera, etcétera, hijos de luz, otros nombres que Dios nos da como hijos de Dios. Y quiero, por favor, así muy rápidamente, manténgame el texto, que vayamos a Hebreos. Antes de Apocalipsis, véngase, ahí va a encontrar Hebreos, ¿verdad? Es como el séptimo libro antes de Apocalipsis, si no me falla la memoria, más o menos ahí. Donde el Señor les dice a los israelitas en el capítulo 6 de Hebreos, mantenga ahí el texto, ya vamos a regresar a Josué. Pero quiero retomar esto. Es bien interesante cómo Dios, nosotros lo debemos de tener nosotros bien claro, que el Señor dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, usted búsqueme Hebreos y póngame atención. Dice que muchos no entraron a la tierra prometida y quedaron, ¿qué dice? Postrados en el desierto. ¿Por qué? Por necios. Ahora, esto nosotros también podemos darle una aplicación. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros dice que, bueno, y remarca en eso que yo le estoy parafraseando de la Escritura, que estas cosas quedaron escritas para quienes, dice el Nuevo Testamento, ¿para quiénes, hermano? Para todos nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Y repito, Dios le da ahí tanta validez a nuestra fidelidad a Él. Por supuesto que tiene que ver con nuestra congregación o del lugar donde nosotros nos congregamos y nos alimentamos, ¿verdad? Porque no es una muy buena costumbre, no es una muy buena costumbre espiritualmente hablando, que usted no asiente cabeza en una congregación. Porque donde vaya usted va a encontrar defecto en los miembros de la congregación, comenzando a lo mejor por el pastor, ¿verdad? Pero al Señor no le vamos a hallar ningún defecto. Y Él le da mucha validez, mucha importancia a la fidelidad a Él. En Hebreos 10, en Hebreos 6, dice el Señor en los primeros versículos. Versículo 1. ¿Estamos todos? Capítulo 6 de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice el Señor, ¿cómo dice? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esos son rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, cosas básicas. Usted mira cómo con la gente con facilidad, ¿verdad? Anda siempre haciendo comentarios, ¿verdad?
Mire, hermano, no pelee con nadie. Yo antes tenía la costumbre, si pasaban los chelones, compañeros míos, ¿verdad? Los mormones, yo hasta los llamaba, venga, quiero platicar con usted. Por gusto, al ratito ya le están sacando el libre mormón ahí, porque ellos creen en eso. Y nosotros no creemos en eso. ¿Por qué no creemos en eso? Porque tenemos la palabra profética más segura, porque Dios, dice Hebreos, nos ha hablado en los tiempos antiguos a través de nuestros padres y los profetas, y en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, que constituyó, que dice, heredero de todo. Estamos completos, ¿verdad? Y eso merece un aplauso. Pasaban los testigos de Jehová, hasta les ponía silla, ¿vio? Para que hablaran ahí, y les daba trataditos por gusto. Los agarran y los tiran, porque ellos les han enseñado que todo lo que no viene de su organización es del diablo. Así que nos miran carecachudo a todos los cristianos ellos. No le van a escuchar nada. Mejor busquemos otro que no conoce al Señor, que tiene necesidad de Dios. Comenzando por nosotros mismos. Pero muchas veces nosotros no estamos firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones de fe. Usted debe de saber, yo no les digo, mire, no lea esto, lea, investigue, no se quede con lo que usted escucha en el culto. Vaya, pregúntele a YouTube, vea las posiciones teológicas que hay y pídale al Señor sabiduría, al Espíritu Santo, para que usted se permanezca en la verdad que es Cristo. Pero eso de andar peleando, mire que ustedes no hablan en lengua. Y el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Y ustedes son hijos del diablo. Y yo no me meto con... Déjelos. Esto no es para andar discutiendo con nadie. ¿Estamos, hermanos? Esto es de agarrarnos más del Señor cada día. Por eso es que el Señor dice ahí en Hebreos 6, dice, versículo 10, porque Dios no es injusto. Estoy en Hebreos 6, 10, ¿estamos ahí? No es injusto para olvidar, que dice, vuestra obra y el trabajo de amor, amén, que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Hacia el nombre de quién? De Jesús, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y oiga bien, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, diligencia. ¿Qué otra cosa podríamos decir? La misma solicitud, la misma convicción, el mismo denuedo, como la palabra que ocupa Pablo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Cómo dice ahí? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Amén. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es un presente continuo. Heredan, es como decir el que cree en Jesús. Como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vemos nosotros que a Dios le agrada que nosotros seamos fieles, que hagamos la obra con amor. Amén, hermano, no por hacerla. Regrese al texto, porque vamos a entrar allí en el capítulo 10 de Josué a una otra parte de conquista. Estamos en Josué 10 nuevamente. Bueno, acordémonos qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Que los gabaonitas se engañaron a los israelitas, se disfrazaron y les tomaron el pelo. Pero como ellos les habían prometido por el nombre de Dios que no los iban a destruir, los tuvieron que dejar como sus sirvientes, ¿verdad? Pero en alguna medida eso iba a servir para problemas.
Cuando Dios le dijo, una de las instrucciones que el Señor les dijo a los israelitas, no dejen nada donde van a entrar. Y nosotros acordémonos que le dimos una explicación, una interpretación espiritual a eso. Es como cuando nosotros venimos a Cristo. Muchas veces nosotros cometemos el error de estar con un pie en el Señor y con el otro en el mundo, afuera, ¿verdad? Compartiendo con los amigotes, vamos a fiestas, vamos a donde chupan, vamos a esto, etcétera, etcétera. Esos se vuelven nuestros enemigos. Por esas personas muchas veces vamos a ser destruidas. Y el Señor les había dicho a los israelitas que destruyeran todo y no hicieron caso. Y entonces después eso se vuelven sus propios azotes sobre los israelitas. ¿Me entiende? Por eso cuando nos convertimos al Señor no es que vamos a hacernos enemigos de nuestros amigos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de mantener la distancia, porque nos conviene aprender a hacer la voluntad de Dios. Entonces comienza diciendo el 10 que Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai, que había sido la conquista anterior después de Jericó, y que había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Y dice que tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Aquí comienza un problema, porque como los israelitas les habían dado la palabra a Gabaón, y cuando se va a desatar la guerra ahí, ¿cuál cree que va a ser la actitud de los israelitas? Si se habían convertido en sus aliados, no los podía dejar tirados, tenía que defenderlos. Y eso iba a implicar recursos, iba a implicar tiempo, iba a implicar muchas cosas. Y aquí es donde nosotros, por eso es que nosotros, hermanitos, yo siempre y todos tenemos que aprender a leer la Biblia y a escudriñar debajo de la Escritura cuando Dios por medio de ella nos está hablando, que casi siempre es. Pero ¿qué sucede si no leemos la Biblia? ¿Ah? Somos débiles. Somos débiles. Por eso es importante que nosotros cultivemos el hábito de la lectura. Entonces, esta gente, imagínense, dice que eran numerosos, ¿verdad? Y le dice: vamos, subamos. Y cinco reyes de los amorreos, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces, ahí vienen, los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. ¿Y qué hizo Josué? Y Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra contra él y todos los hombres valientes. Y subió Josué de Gilgal a pelear. Pero aquí es donde el Señor interviene y le dice, Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos. Porque ¿qué dice? Yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahora, ¿por qué Dios estaba con Josué?
Porque aquí fíjese que más adelante van a venir otro montón de batallas y decisiones que era importante mantenerse fuerte a Israel. No estar desperdiciando recursos. Muchas veces, hermanos, nosotros con las personas que no son ni creyentes, somos más bondadosos con ellos que con la misma gente que es creyente o con la iglesia. Salimos a chotear con los amigotes, vaya uno ya sacando la cartera para pagar, ¿verdad? Y en la iglesia no ponemos ni una cora, ¿verdad?, para la obra. Esta gente aquí, gracias a Dios, imagínense que Dios, y aquí es donde también otro aspecto importante, que es que nuestra determinación, porque las cosas que hagamos para Dios, las hagamos bien, fíjese bien, su determinación de agradar a Dios, lo estoy diciendo despacio para que lo comprendamos bien, nuestra determinación de agradar a Dios, de trabajar para Dios, de hacerlo de corazón, va a ser como un manto de protección, porque la misericordia de Dios está sobre aquellos que Dios mira que lo están tratando de honrar. No digo que seamos perfectos. ¿A qué me refiero? A sus luchas. ¿Cuánta gente, hermano, tira la toalla? Hombres y mujeres por cualquier cosa. Ya se van. Mire, hermano, si nosotros aquí deberíamos de venir con una gran reverencia, no hablar por teléfono, no estar uno entre nosotros aquí hablando, chambreando, ¿verdad?, sino que pendiente de lo que Dios nos tenga que decir, que aunque sea una cosa que diga el que va a predicar, eso va a poner Dios en su corazón para que le sea de bien a su vida. Amén, denle el aplauso al Señor, ¿verdad? Soy el hermano Miguel, se emocionó. Por eso es que en la medida en que nosotros podamos, que todo lo que hagamos, aplicarle principios de verdad, que sea verdad lo que procuremos hacer, ¿verdad?, que sea que busquemos agradar a Dios, que sea justo. ¿De quiénes se agrada a Dios? Muchas veces a mí los hermanos me ponen queja de otro hermano, ¿verdad? Y por supuesto que en la mayoría de veces yo siempre le digo a las personas: mire, hermano, por algo Dios le está poniendo a usted esto, ¿verdad? Porque Dios está tratando con usted. Deje que Dios trate con él de otra forma. Porque regularmente son quejas de que, mire, que el hermano que es bien injusto, ha hecho esto, lo otro, aquí, allá, ¿verdad? Mire, Dios no se va a agradar de ninguna persona que en su corazón haya maldad, hermano. El mal nunca va a vencer al bien, jamás. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que procurar? Hacer el bien. Si la Biblia así dice, ayúdale hasta a tus enemigos, ama hasta a tus enemigos. No le deja al que te puede dar, ¿verdad?, sino que a quien no te puede dar. No andes con el pito y el tambor pero gracias a los hermanos, aquellos hermanos, mire que siempre hay una actividad, se acercan, ayudan esto y siempre dicen: no diga quién lo hizo, pastor. Gloria a Dios por eso. Si Dios no interviene aquí, hermano, esta gente se hubiera visto en un gran lío. ¿Por defender a quienes? A los que no tenía que andar defendiendo. Eso pasa. Por eso es que la Biblia habla mucho acerca de justicia, ¿verdad?, de manera correcta de actuar, que agrade a Dios, que sea justa y que sea verdadera, que sea verdad. Así deberíamos de tratar de obrar todo. Es más, dice la Biblia que muchas veces, aún habiendo jurado en daño propio, cumplir lo que dijimos. Pero eso no funciona así en términos generales, ¿verdad? La gente solo piensa en ello, ¿verdad? Así pasa muchas veces. Bien, veamos aquí. Jehová dijo a José:
No tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y dice que Jehová lo llenó de consternación delante de Israel e hirió con gran mortandad en Gabaón y lo siguió por el camino que sube a Ben-Jorón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Ben-Jorón, Jehová, oiga bien, arrojó, ¿desde dónde? Desde el cielo, grandes piedras sobre ellos y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Mire, esto es bien importante. A mí me gusta, porque aquí yo creo que es por segunda vez. Cuando la iglesia sea arrebatada del cielo, hermano, aquí se va a levantar una gran tribulación como nunca antes ha habido. Dentro de ellas el Señor de ese tiempo va a derramar copas, va a tocar trompetas y ¿qué es lo demás? ¿Qué es lo otro? La ira de Dios. Y dentro de una de esos juicios de Dios está el granizo, que dice que van a ser como del porte de pelotas de fútbol o de béisbol, una pelota así. Imaginen un granizo de este. Si los granizos, el otro día no sé si vieron en la televisión una lluvia de granizo que hubo allá en Estados Unidos, en no sé qué lugar. Eso quebrazón de vidrios de carros y hizo un ratito. Y yo quiero llevarlo para que usted vea aquí el aspecto de que cada vez nosotros cultivemos más nuestra fe al Señor de las cosas que Él dice en la Biblia. ¿Cuántos creemos que la Biblia es verdad? Busque Job, dele para adelante ahí después antes de, si ya llegó a Salmos, ya se pasó. Job, váyase al final de Job. ¿Quién lanzó desde los cielos granizo, que eran piedras? Dios, para derrotar a los reyes que se habían unido. Valdría la pena que nosotros leyéramos este libro de Job para que nos demos cuenta cómo Dios tiene fríamente calculado todo, hermano. En el capítulo 38 de Job encontramos cómo el Señor convence a Job. Mire, yo recuerdo que nuestro querido pastor general siempre tenía una frase y él decía, si Dios no quiere, yo tampoco. Porque cuando Dios quiere, ¿qué es, hermano? O sea, lo que Dios hace, ¿cómo se le llama? ¿O lo interpretamos nosotros? Como su voluntad, amén. No es nuestra voluntad. Entonces, cuando Dios responde alguna petición y Él dice no, esa es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es agradable. ¿Y? Cuando nosotros no aprendemos a aceptar la voluntad de Dios en muchos aspectos de nuestra vida, vivimos inconformes. Tarde o temprano vamos a tirar la toalla. Pero cuando nosotros decimos, Señor, yo aquí voy a estar. Si me querés sacar de este hoyo, gloria a Dios. Por eso es importante que sembremos verdad, sembremos agrado a Dios, sembremos justicia en nuestra vida, porque esas cosas nos van a ayudar, hermano, a que la misericordia de Dios, cuando la necesitemos, ahí va a estar el Señor. Si es como cuando si nosotros, dice la Biblia, siendo malos, nuestros hijos nos piden algo, no les vamos a dar, dice, una culebra, sino una piedra, si nos piden un pedazo de pan, ¿verdad? Cuanto más nuestro Padre que esté en los cielos. Muchas veces nosotros, aún conociendo que el hijo es bandido, ¿verdad? Es drogadicto, es tamal, es ladrón, es esto, el otro, siempre le ayudamos. Esa es la misericordia.
Pero volvamos a esto. En este capítulo, el Señor sienta a Job y comienza a decirle, mira, bueno, le dice, explícame. Por ejemplo, el capítulo 4 le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes, ¿qué le dice? ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se rociaban con todos los hijos de Dios? Y le comienza a decir un montón de cosas. Porque hay gente que se la lleva, que se la sabe toda, ¿verdad? Y mire lo que le dice en el versículo 22. ¿Dónde has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Oiga bien, que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Ya Dios tiene hasta la bodega lista de los grandes tetuntes que le va a tirar a la gente, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén, hermano. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y nuestro trabajo es cada día aprender a confiar más en Dios. Yo creo que todos aquí hemos llegado a la conclusión que no hay mejor decisión en nuestra vida que seguir al Señor, ¿verdad? Amén. Dele un buen aplauso, ¿verdad? Al Señor con todo el corazón.